Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 21 de julio del año 2025. Y a este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Además, también, por supuesto, en nuestro YouTube, ¿no? Hoy, 21 de julio, es el día de San Arbogasto de Estrasburgo, el profeta San Daniel, San Lorenzo de Brindisi, Santa Práxedes de Roma. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos hoy a la luna menguando en Géminis, luna de comunicación, luna para el intercambio de ideas, es muy buena para entrar en las redes, para comunicarse con los demás. Es la luna ideal de todo aquel que quiere dirigirse a un público, no importa si es un público pequeño o un público masivo, pero es buena luna pues entonces para anunciantes, publicistas, para políticos evidentemente, para líderes religiosos, líderes empresariales y también para periodistas evidentemente. Luna menguante en Géminis, Sol todavía en Cáncer porque mañana cambia, y Mercurio retrógrado. Así estamos para este lunes 21 de julio del 2025. El 21 de julio de 1773, el Papa Clemente XIV ordenó la disolución de la Compañía de Jesús. El 21 de julio de 1798 se da la batalla de las pirámides en Egipto entre las tropas francesas de Bonaparte y las tropas locales. Terminó con la victoria de Napoleón y los suyos y la toma de la ciudad del Cairo. Otra batalla, el 21 de julio de 1861 se da la primera batalla de Bull Run, la batalla de Manassas, la primera gran batalla en la guerra civil de los Estados Unidos que ganaron las tropas confederadas. El 21 de julio de 1903 se da la última guerra civil en Venezuela. Allí terminan las guerras civiles en Venezuela. Pero la efeméride más importante para el día de hoy es la que ocurrió en 1969. El 21 de julio a las 2:56 hora internacional, el astronauta norteamericano-estadounidense Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar la luna. Fue cuando dijo su famosa frase: esto es un pequeño paso para un hombre, pero es un gran paso para la humanidad. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Laura Deep, la directora del programa para Venezuela de WOLA. Con ella vamos a abordar el intercambio de rehenes, de prisioneros que hubo entre Estados Unidos, El Salvador, Venezuela. Fueron liberados 252 presos venezolanos que estaban en El Salvador. Venezuela liberó a 10 ciudadanos estadounidenses y a su vez se comprometió a liberar a 80 presos políticos en el país. Luego vamos a conversar en Mi Ven, Carolina del Norte, con José González, economista y analista político, y con él vamos a analizar lo que han sido estos primeros 6 meses del gobierno de Donald Trump. Recordemos, ayer se cumplieron esos 6 meses. Después, en Washington vamos a conversar con el periodista venezolano Eugenio Martínez. Él está especializado en el tema electoral venezolano y con él vamos a abordar las circunstancias en las que se va a dar la elección municipal del próximo, domingo 27 de julio. Después vamos a conversar con Marta Tineo. Marta es la cofundadora y directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Con Marta vamos a analizar algo muy interesante, eso que se ha dado en llamar la puerta giratoria en el caso de los presos políticos venezolanos. Por un lado excarcelan y por el otro lado toman a nuevos prisioneros. Con Marta vamos a precisar sobre todo quiénes son los prisioneros políticos, los presos políticos venezolanos que han sido excarcelados hasta este momento. El foro de hoy promete ser por demás interesante. Memoria colectiva y trauma intergeneracional. ¿Qué entendemos por memoria colectiva?
de qué manera una sociedad está determinada por su memoria colectiva y de qué manera por los traumas que haya vivido. Tenemos dos invitados de lujo para este foro. Elías Pino Iturrieta, miembro de la Academia Venezolana de la Historia, desde Caracas, y en París el doctor Pedro José García Sánchez, doctor en Sociología en la Universidad de París, en Nanterre. Y vamos a cerrar con el doctor Alexis Bello, eminente cirujano cardiovascular. Con él vamos a tocar el tema de la insuficiencia venosa. ¿Qué es eso? Eso es lo que le han detectado a Donald Trump. Y vamos a cerrar, no cerramos con el doctor Bello, cerramos con el escritor, el gran novelista venezolano Camilo Pino, quien anuncia un taller por demás interesante: cómo escribir la novela que quieres leer. Será un taller online del 24 de julio al 28 de agosto. Camilo ya nos dará todas las informaciones. Ese pues es el programa que hemos preparado para ti, para el día de hoy. Y a las 9:06 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este lunes 21 de julio. 10 estadounidenses y residentes permanentes en Estados Unidos que fueron detenidos por las autoridades venezolanas y retenidos como monedas de cambio quedaron en libertad el pasado viernes a cambio de la liberación de más de 250 migrantes venezolanos que el gobierno de Donald Trump había enviado a una prisión en El Salvador. La liberación de los estadounidenses y residentes permanentes fue anunciada por el Departamento de Estado, mientras que la liberación de los venezolanos fue anunciada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su red social X. Nicolás Maduro celebró la liberación de 252 venezolanos detenidos en Estados Unidos y deportados a El Salvador entre marzo y abril pasados, en un intercambio que incluyó, como decíamos, a los 10 estadounidenses detenidos en Venezuela y una cantidad, en este momento no se sabía, no determinada, de presos políticos. Maduro agradeció al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su apoyo brindado en el regreso de los 252 ciudadanos venezolanos. Dijo Maduro: nuestro agradecimiento al expresidente Zapatero por el apoyo a las familias venezolanas, por todo este apoyo para lograr esta liberación que ha llenado de felicidad a tantas familias aquí en Venezuela. Esperamos que pronto visite nuestro país y pueda, como siempre, ayudar en los procesos de diálogo. Eso dijo textualmente Nicolás Maduro. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón registró hasta ayer domingo 59 excarcelaciones en Venezuela de ciudadanos considerados por organizaciones de derechos humanos como presos políticos. Esto luego del canje que ya hemos comentado entre Caracas y Washington. A través de un mensaje en la red X, la ONG exigió libertad plena e inmediata para todos los presos por razones políticas y señaló que prevé actualizar la información conforme existen nuevas verificaciones. Desde el viernes en Venezuela se han registrado las liberaciones de varios activistas, entre ellos del exdiputado y exgobernador de Acción Democrática Williams Dávila, sobre cuyo caso se pronunció en ese mismo día Diosdado Cabello. El ejército israelí mató a decenas de palestinos que intentaban acceder a alimentos en Gaza ayer domingo, según informaron funcionarios locales. El último de una serie de incidentes mortales relacionados con la distribución de ayuda en la franja. Israel ha ampliado las órdenes de evacuación en Gaza y las negociaciones de alto el fuego en Qatar parecen estancadas, incluso mientras algunos funcionarios expresan optimismo sobre una posible tregua. Esta semana, según se informa, Israel solicitó a Washington ayuda para convencer a otras naciones de acoger a palestinos de Gaza. Pero los funcionarios estadounidenses se mostraron evasivos. Hay indicios de que Washington está cada vez más frustrado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
según informó Axios, especialmente después del ataque israelí a la capital siria la semana pasada. Bombardea todo constantemente, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Esto podría socavar lo que Trump intenta hacer. Fin de la cita. El ejército de israelí bombardeó hoy, lunes, el puerto de Al-Hodeida, en Yemen, donde aseguró atacar estructuras de los rebeldes hutíes. Esto lo confirmó en un comunicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Cito: el ejército está atacando en estos momentos objetivos del régimen terrorista hutí en el puerto de Hodeida y está castigando con vigor cualquier intento de restaurar infraestructuras terroristas que fueron atacadas en el pasado. Fin de la cita para el ministro Katz. Él aseguró que los hutíes pagarán un alto precio por disparar misiles a Israel. El viernes los hutíes lanzaron un misil hacia Israel interceptado por la Fuerza Aérea, que logró hacer sonar las alarmas antiaéreas en distintos puntos de Israel, Tel Aviv entre estos. Como ya había dejado claro, la ley de Yemen es la misma que la de Teherán, dijo el ministro Katz. El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, se reunió en Beirut hoy lunes con el presidente libanés Joseph Aoun, en medio de negociaciones entre ambos países sobre una propuesta de plan estadounidense para acelerar el desarme del grupo chií Hezbollah. Esta es la segunda visita de Barrack al Líbano en las últimas 2 semanas y se produce mientras los dos gobiernos negocian una propuesta de Washington para abordar las tareas aún pendientes, casi 8 meses después de la entrada en vigor de un alto el fuego entre Líbano e Israel. El plan se centra en lograr el desarme de Hezbollah, que ha condicionado cualquier diálogo sobre ello a la previa salida de las tropas israelíes aún presentes en 5 puntos del territorio libanés y al cese de los ataques que perpetra casi a diario contra el Líbano, pese al cese de hostilidades. Según informes a 2 estadounidenses, se les impidió salir de China, medidas que podrían obstaculizar los esfuerzos de Pekín por asegurar a las empresas extranjeras su apertura a los negocios. Wells Fargo, por ejemplo, suspendió todos los viajes de ejecutivos a China después de que a un banquero residente en Estados Unidos se le prohibiera salir, mientras que a un chino estadounidense que visitaba a su familia se le impidió el acceso tras no revelar que trabaja para el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esto lo informó The Washington Post. China desea más inversión extranjera, pero los incidentes pusieron de relieve la inquietud de las empresas occidentales ante la posibilidad de hacer negocios allí, según escribió The New York Times. Irán anunció hoy lunes que mantendrá conversaciones con los países del E3, Francia, Alemania y el Reino Unido, sobre su programa nuclear el próximo viernes 25 en Estambul, en medio de las tensiones sobre la posible restauración de las sanciones internacionales contra Teherán. Estas negociaciones tendrían lugar después de que los países europeos lanzaran advertencias a Teherán de que en caso de no lograrse avances en las negociaciones nucleares hasta finales de agosto, activarían el mecanismo de snapback que restablece automáticamente las sanciones de la Organización de Naciones Unidas contra Irán. El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, denunció ayer en unas cartas dirigidas al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad, que el E3, cito, carece de legitimidad legal, política y moral para invocar los mecanismos del acuerdo nuclear y la resolución 2231 de ese organismo, lo cual dio respaldo legal al pacto en el 2015. El gobierno de Donald Trump impuso el pasado sábado nuevas restricciones a los vuelos desde México y amenazó con poner fin a la larga colaboración entre Delta Airlines y Aeroméxico en respuesta a las limitaciones que el gobierno mexicano impuso a los vuelos de pasajeros y carga a la Ciudad de México hace varios años. El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que las medidas de México para obligar a las aerolíneas a trasladarse
del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el principal aeropuerto del país, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, más nuevo, ubicado a 48 kilómetros de distancia, violaron un acuerdo comercial entre ambos países y otorgaron a las aerolíneas nacionales una ventaja injusta. Todas las aerolíneas mexicanas de pasajeros, carga y vuelos charter deberán presentar sus horarios al Departamento de Transporte y solicitar la aprobación gubernamental de sus vuelos hasta que el secretario Duffy esté satisfecho con el trato que México está dando a las aerolíneas estadounidenses. El presidente colombiano Gustavo Petro reconoció ayer que no ha logrado la paz total con los grupos armados, una de las banderas de su gobierno, pero aseguró que seguirá apostando por negociar con las guerrillas y las principales bandas criminales del país. Cito: en medio de grandes dificultades históricas, le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad que amerita un detenimiento porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total. Eso lo dijo Petro en el discurso de instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso Nacional, el último con el que trabajará su gobierno. Y a las 9:16 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. A ver, Estados Unidos detiene a inmigrantes que considera entraron de manera ilegal. Algunos estaban solicitando asilo, otros tenían algún tipo de protección y otros sí, en efecto, habían entrado de manera ilegal. Pero, según las razias del ICE, bajo la égida de la señora Kristi Noem, todos estos inmigrantes son criminales. Fue así como les enviaron a 256 de ellos a El Salvador, 256 venezolanos que, según la señora Noem, formaban parte del Tren de Aragua. Abundantes medios han informado que la abrumadora mayoría no tienen ningún tipo de antecedente penal, ni han cometido delitos ni en Venezuela ni en los Estados Unidos. Una treintena apenas se era atribuible o se podría justificar, pertenecía al Tren de Aragua. Estos 256 venezolanos, ¿por qué estaban en Estados Unidos? Legal o ilegalmente habían huido de Venezuela, de la dictadura venezolana, de la situación de penuria y miseria que se vive en Venezuela. Llegan a Estados Unidos buscando un mejor porvenir, viene la desgracia de la detención, la peor desgracia de ser deportados a esa especie de cárcel terrible que es el Secot, y luego, en una operación insólita, regresan al sitio del cual huyeron en un primer momento. Claro, mejor estar de regreso en la patria de la cual huí a estar preso en una cárcel en El Salvador. A cambio, Venezuela entrega a 10 ciudadanos estadounidenses. Al parecer, la mayoría son ciudadanos estadounidenses y otros son residentes permanentes en Estados Unidos. Y se compromete a entregar, a excarcelar, no liberar, a 80 presos políticos. Pues bien, en todo esto, lo que está claro y de bulto es que para los 3 gobiernos involucrados, los presos no tienen nada que ver con eventuales delitos que hayan cometido. Son meras fichas de cambio en estrategias políticas, en estrategias de intercambio político. Ni para la administración Trump, ni para el gobierno de Bukele, que trafica con estos presos, y por supuesto para la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora bien, se pregunta Luzmeli Reyes con relación a los 80 presos políticos. ¿Quiénes son? Los familiares, dice ella, andan deambulando de centro en centro a ver si por carambola les toca el ticket de la libertad, desde que se hizo el anuncio el día viernes.
Aún hay preguntas por responder mientras se reúnen los excarcelados en sus hogares. ¿Por qué no han excarcelado a ninguna de las 126 mujeres presas? ¿Hasta dónde llega el rol de Rodríguez Zapatero, a quien tan encarecidamente agradeció Nicolás Maduro? ¿Por qué se libera a Williams Dávila, pero no logra Zapatero liberar a Rocío San Miguel? ¿Quiénes de la política doméstica actuaron como intermediadores del gobierno de Maduro ante El Salvador? La activista de derechos humanos Elisa Trota escribe lo siguiente: dentro de la lista de presos políticos venezolanos y extranjeros que la tiranía de Maduro ha excarcelado, no aparece ni un solo nombre de mujer. Según lo informado, serían 80 los venezolanos que han regresado a sus hogares. Aún no se conocen todos los nombres, pero entre los verificados hasta ahora no hay ninguna mujer. Esto a pesar de que entre los casi 1,000 inocentes actualmente secuestrados por el régimen, cerca de 100 son mujeres. ¿Por qué? Hay embarazadas como Michaelis Borges. Hay mujeres que llevan años siendo torturadas sin haber cometido delito alguno, como Emirlendris Benítez. Hay presas que requieren atención médica urgente, como la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, y muchas más. La revolución chavista ha sido, sin lugar a dudas, el flagelo más grande para la mujer venezolana. Y el abogado defensor de presos políticos, Joel García, escribe con relación a Emirlendris Benítez. Ella, dice, está condenada a 30 años de prisión y su estado de salud es delicado. Me consta su inocencia. Durante todo el juicio, solo el funcionario que la aprendió fue quien la nombró. Nunca nadie más, ni el Ministerio Público, supo decir por qué está presa. Libertad, pues, para los 80 presos políticos que acordó el gobierno venezolano, según Rodríguez Zapatero. Libertad en realidad para todos los presos políticos en Venezuela. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Nueve y 26 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos. Vamos ahora a la ciudad de Washington para conversar con Laura Deep. Laura es la directora del programa para Venezuela de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Laura, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti por la invitación. Mi primera pregunta, ¿qué información manejan ustedes de cómo fue esa sofisticada triangulación que llevó a la liberación de los 250 y tantos presos venezolanos en El Salvador, la liberación de los estadounidenses en Caracas y la promesa de libertad para unos 80 presos políticos en Venezuela? Uno de los retos más grandes que ha enfrentado la sociedad civil en el marco de esta administración ha sido un poco la opacidad frente a la política exterior en lo que tiene que ver con Venezuela. Como se hizo público, Richard Grenell, quien fue designado como enviado especial para Venezuela, viajó a inicios de este año, logró la liberación de 6 personas norteamericanas y luego viajó a Antigua y Barbuda para la recuperación de una persona adicional. Luego, el New York Times la semana pasada hizo público un artículo en donde manifestaba que había una negociación que se había caído
y era una negociación que apuntaba a que esta oferta que había hecho Bukele a inicios del mes de abril parecía pues ser cierta, ¿no? Y es que Bukele había ofrecido en un tuit la posibilidad de llevar a cabo este intercambio. En aquel momento, desde WOLA nos pronunciamos, emitimos un artículo en el que explicábamos por qué esto era problemático y por qué se había violado el derecho al debido proceso en los tres países. Ujú. Digamos, no fue sino hasta el viernes que se anunció que que este intercambio se materializó, pero pareciera que Richard Grenell en esta oportunidad no tuvo un papel tan protagónico como sí lo tuvo Marco Rubio. Y es parte un poco de las dificultades que tenemos para vislumbrar pues quién es la persona al frente de la política exterior con respecto a Venezuela. ¿Qué rol realmente jugó el expresidente español Rodríguez Zapatero, Laura? Realmente la información con la que se cuenta sobre esto es muy opaca. Vimos un video de Jorge Rodríguez en el que hablaba con Zapatero y mencionaba pues que había tenido este rol muy activo. Creo que un mensaje importante que quisiera destacar en esta respuesta es que por supuesto que las detenciones de naturaleza arbitrarias Ujú. muchas veces requieren de una mediación política. Pero es importante también destacar dos cosas. Por un lado, que celebramos la libertad de cada persona que estaba detenida arbitrariamente y que merece esa libertad. Pero por otro lado, es muy importante destacar que la diplomacia de rehenes contribuye a fortalecer esa naturaleza Ujú. arbitraria y la política con la que opera el gobierno venezolano, que en muchas oportunidades ha manifestado que privan arbitrariamente de libertad a extranjeros con el propósito de utilizarlos justamente para esta mediación. En enero, Nicolás Maduro anunció la detención de 150 personas extranjeras. Esto fue 2 días antes de la toma de posesión sin evidencia que respaldara la legitimidad de su mandato. Y luego en mayo, antes de las elecciones de gobernadores y las elecciones legislativas, Ujú. Diosdado Cabello anunció la detención de otros 17 extranjeros. Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, justamente por esta naturaleza tan arbitraria y tan opaca de la actuación del Estado, no ha podido verificar la totalidad de esta cifra que menciona el gobierno. Laura, has hablado de la diplomacia de rehenes. Si algo queda claro aquí es que estamos hablando de prisioneros que en su gran mayoría no cometieron ningún delito, no tenían razón para estar presos ni en Estados Unidos, ¿verdad? Porque se les apresó supuestamente por ser miembros del Tren de Aragua y resulta que de 250 aparentemente solo 30 o algo, una cifra cercana, pertenecerían a este gang. Y los presos políticos en Venezuela, por supuesto, no tienen razón para estar presos, y mucho menos los ciudadanos estadounidenses que, como dice, fueron sometidos a fichas de cambio. Aquí están involucrados 3 gobiernos entonces, la administración Trump, el gobierno de Bukele y la dictadura de Maduro, que utilizan las prisiones con un criterio, ¿cómo lo definirías, Laura? ¿Mercantil, de transacción política? De transacción política y justamente por eso es que en el año 2021 se emitió una declaración sobre las detenciones arbitrarias entre estados que fue promovida por Canadá y que 81 países la han firmado. Estados Unidos y El Salvador firmaron esa declaración y en esa declaración se reconoce que la diplomacia de rehenes es contraria al derecho internacional y socava la seguridad global. De manera que, de nuevo, si bien celebramos la excarcelación de personas Ujú. arbitrariamente privadas de su libertad, lo cierto es que esto fortalece esa naturaleza arbitraria y quiero destacar una cosa, y es que mientras estaba sucediendo esto, siguieron ocurriendo detenciones en el transcurso del fin de semana. Hubo 2 dirigentes Ujú. sindicales en el estado Bolívar detenidos,
una persona de 20 Venezuela en el estado Lara, privada de libertad, y Sí. al menos un dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. De manera que, por un lado, liberan o excarcelan a personas y por otro lado, siguen deteniendo. Y adicionalmente, y quiero destacar esto, las organizaciones no han podido verificar cuáles son los criterios que están siendo utilizados para la excarcelación de las personas que estaban en Venezuela privadas arbitrariamente de la libertad. Las autoridades tienen información sobre esos perfiles de Ujú. vulnerabilidad. Los 5 adolescentes que permanecen privados de libertad desde el contexto postelectoral, las mujeres, 126 mujeres presas, personas de la tercera edad y por supuesto personas con necesidades urgentes de atención médica. Ninguna de esas personas ha sido liberada y por supuesto ningún defensor de derechos humanos tampoco. Una última pregunta, Laura. El régimen venezolano dijo la liberación de 80, pero las últimas informaciones es que han excarcelado alrededor de 50. ¿Manejas alguna cifra más precisa en este momento? Hay 2 cifras, distintas de organizaciones de derechos humanos. Una señaló que 48 al día de ayer y otra 59. De nuevo, es muy complejo y además las propias organizaciones de derechos humanos enfrentan enormes riesgos para tratar, de verificar esta información y acercarse a los centros de detención. Laura, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Laura Dib es la directora del programa para Venezuela de WOLA, la oficina en Washington de asuntos latinoamericanos. He aquí esto de nuestras redes. Amélie Nothomb vuelve con su novela. Son las 9:36 de la mañana. Vamos ahora hasta Mebane, en Carolina del Norte, donde está el destacado economista y analista político José González. José, muy buenos días. Gracias Buen por día, César Miguel. atendernos en esta mañana. Placer Ayer, siempre. ayer el señor Trump cumplió 6 meses de gobierno, 6 meses un poco sacudidos. 6 meses de Donald Trump, titulaba la prensa. Estados Unidos se ha convertido en otro país. Y las encuestas más recientes que hemos podido conocer nos van hablando de un proceso de desaprobación creciente. ¿Cómo ves esto, José? Lo que ha sembrado la administración Trump, no muy distintamente a su primer gobierno, son grandes incertidumbres, no solo entre los mercados financieros, donde es obvio, las bolsas de valores se han recuperado de los anuncios del Día de la Liberación, el 2 de abril, cuando se anuncian las tarifas, pero los mercados financieros, particularmente las acciones, son muy oportunistas. Los mercados de bonos siguen teniendo lo que se llama un spread abierto. Las tasas de interés medidas por la tasa de retorno del bono del Tesoro a 10 años sigue estando por encima del 4%. La construcción de nuevas casas se ha desacelerado. El consumidor tiene malas expectativas. Las ventas al detalle están declinando. La inflación está retornando de 2.4, hemos subido 2.7, el nivel más alto en los últimos meses, el mes pasado. Y sigue habiendo una sensación de que estas tarifas que no terminan de venir y parecieran ser ideológicas para el presidente Trump, van a afectar la segunda mitad del año, más de lo que sucedió en la primera, en donde se postergaron tanto al nivel de los países en general como China en particular. El enfoque está ahora en la discusión con la Unión Europea, pero las tensiones son muy altas. Entonces, en esta sensación es que el presidente Trump tiene lo que se llama un ratio negativo. Se mide la aprobación contra la desaprobación y según Real Clear Politics es de menos 5.7%, 42.8 a favor, 51.5 en contra, desaprobación. Es uno de los ratios más negativos que ha habido de presidentes en los Estados Unidos, medidos en los primeros 6 meses de la administración. La luna de miel, más o menos en promedio, ¿cuánto debería durar, José? En general, desde aquel gobierno de los primeros 100 días
de Franklin Delano Roosevelt, donde emitió una cantidad de iniciativas y órdenes ejecutivas, Trump lo ha superado. El presidente Trump sigue gobernando por decretos ejecutivos. En promedio ha dado un decreto ejecutivo al día por 6 meses. La luna de miel dura 100 días, ¿sí? Es decir, 3 meses. Ya estamos pasados de la luna de miel. Y si uno lee el Truth Social del presidente ayer celebrando sus 6 meses, pues el país está pichi pichi, como diría aquí en el sur, por los duraznos, ¿no? Cuando está pichi es que está muy bien y pichi pichi es el doblemente de bien. Y sin embargo hay una sensación, como lo ha dicho Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, el banco más grande de los Estados Unidos, probablemente el más grande del mundo. Aquí hay una sensación de complacencia en los mercados de acciones. Seguimos amenazados por tarifas, seguimos amenazados por los déficits. La ley, el One Beautiful Bill Act, la ley va a deteriorar los déficits fiscales y va a mantener las tasas de interés altas, incrementando el costo financiero de la deuda nacional. Y los conflictos, dice el presidente en sus redes sociales que ha resuelto 6 conflictos. En realidad, 6 procesos de paz. Es relativo como todo lo que anuncia, y el conflicto entre Ucrania y Rusia no se ha solventado, y tampoco el de Israel en la franja de Gaza, que pareciera deteriorarse. Mencionas, José, perdona que te interrumpa, lo de Ucrania, y según Real Clear Politics, 54.6 desaprueban el manejo que ha tenido Trump en la guerra de Ucrania, contra un 38% de aprobación. Sin duda, creo que la lectura sobre la relación con Putin, recordemos que él dijo que si él hubiera sido presidente durante la invasión no habría habido conflicto y que lo iba a resolver en 24 horas. Pues han pasado 6 meses y nada está resuelto. Y más bien la guerra está escalando con la aprobación del presidente, que está rearmando a Ucrania para resistir a Rusia. Y contra todo pronóstico, lo que está afectando el deterioro en la popularidad del presidente en su base es el tema de Epstein, que la conspiración había sido alimentada por el propio presidente y sus hoy secretarios, antes influencers en las redes conservadoras y en Fox, y eso se le está volteando. Y de nuevo, hay una sensación, como decía Dimon, que esta complacencia de cara a estos factores que se están alineando en contra de la economía van a terminar afectando la administración, particularmente si en los próximos 3 años y medio no hay iniciativas reales que vayan a mejorar la economía. Las decisiones del presidente Trump anunció mutuo propio ipso facto un aumento en las tarifas al cobre del 50%, solo afectan a los Estados Unidos. No hay posibilidad de que se construya una nueva mina, se desarrolle una nueva mina de cobre en los Estados Unidos en los próximos 10 años si todas las condiciones son positivas. Eso está haciendo que el precio del cobre se incremente significativamente en los Estados Unidos y vaya a afectar particularmente a la construcción y todo aquello que incluye cobre, que en estos días es prácticamente todo lo que utilizamos. Esa figura y el retorno de la inflación va a seguir horadando la popularidad del presidente, que fue elegido, entre otras cosas, por su promesa. Sí, fíjate, el cuadro que vimos antes, sí, ahí lo tenemos. Esta es la aprobación solo en materia económica, y ahí tenemos varias encuestas: CBS News, The Economist, CNN, Harvard Harris, y en todas sale mal. Correcto. Creo que lo sabemos todos los que vivimos en Estados Unidos y lo sentimos en el supermercado. Es casi obvio. Yo estuve fuera de nuevo 6 semanas, regresé hace una semana, y uno va al mercado y siente inmediatamente el incremento en el costo de lo que uno hace en la compra semanal. Y eso es lo que va a seguir creando malestar entre los consumidores. Y no hemos visto todavía los efectos de estas tarifas que fueron postergadas por 90 días. Están regresando. Es decir, y hay un efecto real en el incremento de las tarifas que van a venir siendo trasladadas a los consumidores. Uno recibe mails de los distintos lugares donde uno hace shopping en la web, y todos ya están anunciando que vienen aumentos de precios, y esos aumentos de precios no los hemos sentido todavía. El interregno con China se vence el 9 de agosto y eso tampoco está necesariamente resuelto.
53.1% dicen que vamos por mal camino, contra el 41.9% que piensa lo contrario. Esto a 6 meses de gobierno. ¿Qué nos espera entonces? Y la situación, el problema cuando uno ve los mercados financieros que son como el termómetro de la actividad económica, porque lo vemos todos los días, minuto a minuto, ¿qué es lo que están haciendo los inversionistas, César Miguel? Han comprado acciones y Bitcoin, pero el mercado está priced to perfection, se dice valorado para la perfección. Están vendiendo el dólar se ha devaluado 17%, 14, 15, 16, 17% desde su punto de paridad, 10% en lo que va del año. Es decir, en el mercado se están vendiendo dólares y no se están comprando bonos de la Reserva del Tesoro como en el pasado. Esta sensación se mantiene. Si entramos en un proceso de retorno de la inflación y desaceleración económica en la segunda mitad, el primer trimestre hubo un declive en la tasa de crecimiento de casi 3%, el año pasado 0.5%, pues el malestar se va a incrementar. Y vienen las elecciones de medio término en noviembre del próximo año. Parece una eternidad de aquí a la fecha, pero los americanos votarán su descontento en poco más de un año. Y como guinda al pastel, el elemento Epstein. Correcto. Y el tema migratorio, que está creando un malestar, también lo ven en las encuestas, la gente está empezando a sentir un malestar en la forma en que se está deportando a la gente en los Estados Unidos, y eso va a afectar la oferta laboral, y ya la está afectando. Hay sectores en donde es muy claro que el estilo de la deportación, recordemos, la administración Trump está deportando un promedio de 1,000 personas por día, por semana, por mes. Disculpa que no me acuerdo el número, que es el doble que con Biden, pero es menos que con la administración Obama. Es decir, no es que se deporte, no es el número, es la forma en que está sucediendo y lo que está generando en los mercados laborales. José, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, encantado siempre. José González, desde Mebane, en Carolina del Norte. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 9:50 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Leo que en Venezuela el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, aseguró ayer domingo que se ha cumplido el 85% del cronograma electoral de cara a los comicios que se van a realizar el próximo domingo, donde se van a elegir alcaldes y concejales. ¿Qué tanto se ha preparado para esas elecciones? ¿Cuál es el ambiente? Vamos a consultarlo con Eugenio Martínez, quien es el periodista venezolano que más sabe de elecciones en nuestro país. Eugenio, muy buenos días. Gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Buen día, César. Un gusto escucharte. A ver, tiene razón el señor Amoroso en su afirmación de ayer, Eugenio. Bueno, es imposible saberlo. No hay forma de verificar lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral para la organización de las elecciones del 27 de julio. El mismo problema que se confrontó para las elecciones conjuntas de Parlamento y gobernadores del 25 de mayo. El CNE nunca ofreció información pública verificable sobre las actividades que realizaba o dejaba de hacer para organizar esos comicios, y ese vicio o esa política de no dar información pública se mantiene y se acrecienta para el 25 de mayo. El presidente del CNE dice que se ha cumplido 85% del cronograma, de un cronograma que prácticamente no se conoce y donde no se ha ofrecido información pública verificable sobre etapas sensibles de ese cronograma, como la realización de las distintas auditorías previas a la actividad del día de ayer, que era la auditoría de predespacho de máquinas. ¿Qué se espera de esas elecciones del domingo, Eugenio, en el plano de la sociedad venezolana? Bueno, si la disposición a participar para las elecciones parlamentarias y regionales era baja, en el caso de la elección del 27 de julio de alcaldes y concejales, es aún mucho más baja de lo que se había previsto hace 2 meses. En líneas generales, ni siquiera un sector opositor está llamando ampliamente a participar, como ocurrió en las elecciones parlamentarias y de gobernadores. Ahora bien, lo más relevante de la elección del 27 de julio no es la
la designación de alcaldes y concejales. Lo más relevante de estas elecciones es que van a coincidir las elecciones de alcalde con el uso de circuitos comunales para la selección de proyectos juveniles en las 5.600 circuitos comunales que se han designado en todo el país. Esta es la primera vez donde el Consejo Nacional Electoral va a unificar los dos modelos de votación, por decirlo de alguna manera, y las personas que acudan a votar el 27 de julio primero van a pasar por la máquina de votación y después van a tener que pasar por una mesa con un cuaderno en blanco para participar en el proceso de los proyectos comunales. Esto tal vez es lo más relevante de la elección porque para gobernar Venezuela, Nicolás Maduro necesita avanzar en la instrumentalización de los circuitos comunales y para entender a Venezuela hay que echarle ojo a la forma en que se están utilizando los circuitos comunales porque estos van, en la medida que se le permita al gobierno de Maduro avanzar en esta estrategia, estos circuitos comunales van a terminar desplazando a las estructuras formales que son las alcaldías y los consejos municipales. De manera tal de que en la elección de alcaldías, de alcaldes, se está sembrando el germen de la destrucción de esas mismas alcaldías. Hay que recordar que las leyes del poder comunal que se aprobaron ya en 2010 le quitan o le restan la mayoría de las competencias que tienen las alcaldías y las cámaras municipales. Sin embargo, esas leyes nunca han sido implementadas. Desde la derrota que sufrió Maduro el 28 de julio del año 2024 en la elección presidencial de ese momento, la estrategia ha sido avanzar significativamente en la instrumentalización del poder comunal, que es un viejo anhelo del chavismo. Si se llega a avanzar en los términos en que está previsto en la legislación que ya existen, los alcaldes y las cámaras municipales pierden prácticamente todas sus competencias porque van a tener que ceder esas competencias a las comunas que se crean dentro de los distintos circuitos comunales. En esencia, ser alcalde, si se avanza en este proyecto, puede equivaler a un funcionario que se debe encargar es del ornato de la ciudad, sin mayor otra obligación de relevancia. De manera tal de que estas elecciones, por lo visto, van a tener poca concurrencia y los alcaldes que elijan tampoco van a tener mayor importancia. ¿Cuál es la trascendencia entonces de esta elección del próximo domingo, Eugenio? Bueno, justamente por eso decía que lo importante de la elección del 27 de julio no es la elección de los 335 alcaldes. De hecho, en las últimas elecciones, los factores que adversan a Nicolás Maduro y participaron apenas obtuvieron más votos que Nicolás Maduro en 11 de los 335 municipios del país. Es lo que uno podría suponer que es lo que va a ganar la oposición que participa el 27 de julio. La relevancia, en todo caso, no está en la cantidad de cargos que se escojan o que se designen, sino en el uso de los circuitos comunales y en la forma en que van a hacer coincidir dos procesos. Uno, 100% automatizado, que es el voto para alcaldes, y otro, 100% manual, sin ningún tipo de control, que es el de los proyectos juveniles para las comunas. De hecho, resaltar que para esa elección de proyectos juveniles están convocados todos los venezolanos o pueden participar los venezolanos que sean mayores de 15 años. Así que vamos a tener en los centros de votación coincidiendo el mismo día quien genuinamente se está movilizando para escoger un alcalde y adicionalmente quienes van a votar o quienes se van a encontrar con la sorpresa que tienen que votar además de forma manual por proyectos que ni siquiera han sido discutidos en las comunidades. Para cerrar, Eugenio, políticamente hablando, ¿cuáles son los escenarios del domingo? Te lo pregunto porque poco se ha visto y la mayor polvareda la ha levantado un video de gente del espectáculo, actores, actrices, diciendo que sí van a votar. Actores y actrices que se conocían o se han conocido a lo largo de estos años como de oposición. ¿Qué sabes? Bueno, básicamente ese video es un llamado a participar en el municipio de Chacao, porque es un video para los electores del municipio de Chacao, que es uno de los 11 municipios en donde la oposición no perdió las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo. Ahora bien,
obviando el caso de Chacao, donde la amplia mayoría de las personas que residen en Chacao, que aún residen en Chacao, se pueden definir como contrarios al gobierno de Nicolás Maduro. En líneas generales estamos hablando de una elección donde el PSUV o los aliados del PSUV en esta elección van a obtener más de 300 alcaldías de las 335 que se están escogiendo, pero en líneas generales va a tener poca relevancia para la dinámica política del país. Quienes terminen gobernando en las distintas alcaldías, porque la estrategia de la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro es avanzar en instrumentalización del poder comunal. Y el poder comunal implica dejar a un lado las estructuras formales, que son principalmente las alcaldías y posteriormente las gobernaciones. Eugenio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre un gusto, César. Un abrazo. Eugenio Martínez, periodista venezolano, nos habló desde Washington. Son las 9:58 de la mañana. Desde monos hasta elefantes figuran entre las decenas de animales silvestres maltratados y explotados con fines comerciales en Tailandia, que pasan ahora por un nuevo hospital gestionado por una ONG, donde se recuperan y rehabilitan para llevar una vida normal. Organizaciones de protección de los animales han denunciado la crueldad con la que son tratados estos monos, que son rescatados en condiciones lamentables, como Yong, que recibió tratamiento en el único hospital de fauna silvestre de Tailandia, gestionado por la Fundación Amigos de la Fauna Silvestre de Tailandia, WFFT, por sus siglas en inglés. Es tan solo uno de decenas de animales tratados todos los meses en las instalaciones de este hospital. Por las instalaciones pasan no solo monos, también delicados petauros del azúcar, que son unos pequeños marsupiales que estaban destinados a ser mascotas, y hasta elefantes rescatados que habitan las amplias instalaciones del WFFT en Phetchaburi, al suroeste de Bangkok. El hospital abrió sus puertas este mes, reemplazando a una pequeña clínica con más de 900 animales bajo el cuidado de esta organización y un flujo constante de urgencias. Bien, vamos ahora a volver sobre el tema de las excarcelaciones que ocurrieron el viernes. Vamos a conversar con Marta Tineo, cofundadora y directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buen día, gracias a ustedes por el contacto. Marta, al momento de nuestra conversación, 10 en punto de la mañana del lunes 21, de los 80 presos políticos que anunciaron se liberarían, ¿cuántos se han excarcelado? Sí, de ese anuncio de 80, nuestra organización ha logrado identificar a 49 presos por razones políticas en Venezuela, más los 10 norteamericanos o ciudadanos residentes de Estados Unidos que también hacían parte de esta negociación. En total, 59 personas, insisto, 49 venezolanos presos por razones políticas y estos 10 norteamericanos o residentes. De manera tal de que diríamos, según la oferta hecha, según el anuncio público de Maduro, Cabello, etcétera, faltarían por excarcelar a 31 presos políticos. ¿Es así? Sí, 21, ¿no? Entre 59 y 80, 21. Ajá, 21 nombres sí. siguen faltando, exactamente. ¿Sabemos quiénes son los excarcelados? Hemos podido identificarlos, de hecho desde las plataformas de nuestra organización hemos publicado ese listado, y en este sentido sí me importa mucho enfatizar en que si bien por supuesto recibimos a bien y celebramos la excarcelación de estas personas, lo cual en sí mismo es evidencia de lo que hemos suficientemente denunciado. Se trata de detenciones por razones políticas, y tanto ello es así que la excarcelación de ellas también hace parte de una decisión política. Pues celebramos la excarcelación de algunos, pero nos sigue preocupando que no es posible identificar ningún tipo de criterio jurídico ni de perspectiva de derechos humanos en la selección de estos casos.
Desde nuestra organización hemos sido muy enfáticos al denunciar que se encuentran personas privadas de libertad con gravísimas enfermedades que deberían, pues sus casos ser revisados y se les deberían otorgar también medidas cautelares, y esto no ha sido así. Personas de la tercera edad, adolescentes siguen privados de libertad por razones políticas, defensores de derechos humanos, como es el caso de Javier Tarazona, que clasifican esto que hemos denominado condena anticipada, porque tiene ya 4 años privado de libertad sin que ni siquiera se haya concluido un juicio que establezca su supuesta responsabilidad penal en un hecho punible. La doctora Rocío San Miguel, tenemos mujeres presas, tal es el caso de Nacari Ramos, una periodista, una joven madre venezolana que está detenida. Tenemos casos como el de Rory Branker, cuya familia sigue denunciando que después de 5 meses no logran tener información oficial respecto a su paradero, sus condiciones de salud o de vida. Es decir, hay casos sumamente graves que hemos documentado rigurosamente, cuya información hemos puesto, digamos, al servicio de toda esta, de la opinión pública, y que ojalá fuera considerada en estos procesos, y no logramos identificar ningún criterio en la selección de estos casos. Claramente, en casos como el de Carlos Chancellor, William Dávila, eran de estas personas que denunciábamos debían ser encarceladas porque su situación de salud era muy precaria. Pero bueno, pareciera que no hay un criterio claro que uno pudiera identificar. Ninguna mujer en la lista, aparentemente, ¿es así, Marta? Es así. Es así, lamentablemente. Hay mujeres como, insisto, Rocío San Miguel, como defensora de derechos humanos, Nacari Ramos, periodista, la señora Yosida Venegas, de 69 años de edad, privada de libertad hoy día en el INOF. Es decir, casos de mujeres que hemos documentado, insisto, que se encuentran en situación de salud precaria, en situación de extrema vulnerabilidad, y lamentablemente no vemos que estos casos hayan sido considerados hasta ahora. La llamada puerta giratoria ha funcionado a lo largo de estos días. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, ¿cuáles son las nuevas? Sí, mientras veíamos que estas excarcelaciones avanzaban, al mismo tiempo tenemos reportes de nuevas encarcelaciones, al menos 10 en las últimas horas, entre ellos un joven dirigente estudiantil, Simón Bolívar, pues su familia denunció su detención arbitraria, su desaparición forzada, al menos de corta duración, porque se desconoce su paradero y en las condiciones en las que se encuentra. Es decir, el aparato represivo, el aparato de persecución no se detiene, y entonces nos damos cuenta que la detención de estas personas sigue siendo consecuencia de una decisión política, y cuándo y cómo salen también es una decisión política sin ningún tipo de criterios, vuelvo, respetando estándares de derechos humanos. ¿Tienes información, Marta, de cómo fue la negociación que llevó a estas excarcelaciones? Pues lamentablemente no, porque las organizaciones de la sociedad civil nunca somos, digamos, consideradas a estos fines, y no digo que deberíamos serlo porque no somos actores políticos, insisto, estamos claros en que estas son negociaciones políticas. Sin embargo, hacemos un trabajo importante de documentación con muchísimo rigor de todos estos casos, y sin duda pues lamentamos que esos informes, que esos análisis, esa documentación que nosotros presentamos no sean consideradas, y este tipo de procesos sigan siendo llevados a cabo a puertas cerradas, que entendemos pues que tienen que ser procesos confidenciales, con mucha rigurosidad, pero ojalá al menos dieran la posibilidad de que nuestros informes fueran considerados a estos fines, y entonces se respetara de nuevo perspectiva de derechos humanos, criterios jurídicos. Hay casos como los policías metropolitanos, por ejemplo, con más de 20 años en prisión y que ya deberían estar en libertad por pena cumplida. O Wilder Vázquez, un joven que ya tiene más de 1 año y medio que cumplió la condena que le fue impuesta, y sin embargo no se da la orden de su excarcelación. Es decir, hay muchísima información que nosotros pudiéramos aportar y que ojalá finalmente fuera considerada por quienes toman estas decisiones. La pregunta te la hacía porque viste una declaración de Jorge Rodríguez donde él dice que esas excarcelaciones fueron conversadas con dirigentes opositores. ¿Sabes a quién se refiere? No, no lo sé, y vuelvo, lamentablemente, insisto, son decisiones que toman actores políticos que pareciera no consideran información que aportamos de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de todas estas personas, que sería información, creo, muy valiosa,
al momento de tomar decisiones, insisto, respetuosas a los estándares de derechos humanos o al menos con criterios jurídicos claros. Vuelvo a decir, personas con penas cumplidas o en estado de extrema vulnerabilidad, y no es lo que estamos viendo, salvo pequeñas excepciones en el actual proceso. Llama la atención que no haya una sola mujer en el listado. ¿Qué nos puedes decir de Michaelis Borges, quien está embarazada, o de Emilendris Benítez, Marta? Sí, son casos sumamente dramáticos y le agradezco que los mencione. Emilendris Benítez, su defensa ha insistido en que debe ser trasladada a recibir atención médica, una mujer que está en una silla de ruedas como consecuencia de todo lo que ha sufrido desde el momento de su detención, un deterioro progresivo con un riesgo inminente de no volver a caminar si no recibe esta atención médica, y pues estos son precisamente esos casos que hemos documentado con muchísimo rigor y que no vemos considerados en estas negociaciones. Lo mismo el caso que acabas de mencionar, una joven embarazada, luego madres que son separadas de sus hijos apenas habiendo dado a luz, es decir, casos muy dramáticos y que no vemos que estén siendo considerados, lo cual supone lógicamente un agravamiento en todo lo que tiene que ver con el trato a estas mujeres. Marta, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la atención. Marta Tineo es la cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Son las 10:09 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy, Memoria Colectiva. Son las 10:12 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos. Memoria colectiva, trauma intergeneracional. Suenan gruesas, densas estas palabras. Se refieren, leo aquí, a cómo las sociedades transmiten y cargan con experiencias traumáticas, incluso si no fueron vividas directamente por todos los miembros de la sociedad. Las guerras, dictaduras, la esclavitud, entre otros eventos, pueden dejar huellas profundas en la psique colectiva, afectando la identidad, las relaciones y la forma en que se construye el futuro de una comunidad. Yo quiero poner el acento de estos dos conceptos en nuestra conversación de hoy, en el caso venezolano. Y para ello, pues tenemos unos foristas absolutamente de lujo. En la ciudad de Caracas, don Elías Pino Iturrieta, eminente historiador venezolano, miembro de la Academia Nacional de la Historia, y en la ciudad de París, el doctor Pedro José García Sánchez, sociólogo de la Universidad de París, Nanterre, en París. Elías, Pedro, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti. César, qué bueno. Gracias por la invitación. Muy bien acompañado. Y lo mismo digo, qué honor estar con don Elías. Bien, como el doctor don Elías es taurino, abre plaza el más antiguo. ¿Qué es memoria colectiva, Elías? Memoria colectiva es una reminiscencia que comparten los miembros de la sociedad, más que una reminiscencia, una sensibilidad, porque se expresa a través de algo que técnicamente se llama mentalidad, una reacción colectiva frente a la solicitación del ambiente. Esa reacción colectiva tiende a repetirse a través del tiempo, especialmente cuando hay resortes que obligan a esa repetición. Esa sería, en términos genéricos, desde la perspectiva de historia de las mentalidades, una respuesta que te puedo dar. La gente que vive en un ambiente determinado recibe las pulsiones del ambiente y no pasan inmediatamente, se miden a veces en plazos seculares. Lo que sucede en el siglo XVIII puede repetirse perfectamente un siglo después, porque hay una atadura, hay lo que llaman los historiadores franceses, por ejemplo, Guibby, un mandato de los difuntos. Los difuntos te obligan a repetir conductas. Uno no tiene otra manera, no tiene sino la manera de aferrarse a la conducta de los antepasados y tratar de reaccionar como ellos reaccionaron, con ciertos toques de novedad que dan la impresión de un cambio.
cuando el cambio realmente no existe. El cambio se da en la superficie, pero en la profundidad estamos apretados y fastidiados. Fastidiados por esas pulsiones del pasado. Eso, la historia es un mandato de los difuntos, y el maestro Gauss agrega, no se puede cambiar de mentalidad como se cambia uno de camisa para mandarla a la tintorería. Me gustaría oír tu definición, Pedro José, por favor. Bueno, realmente agregarle algo a lo que acaba de decir don Elías, será desde el punto de vista sociológico simplemente, porque digamos que aquel antiguo filósofo historiador que se convirtió en sociólogo haciendo su tesis doctoral sobre París, que se llamaba Maurice Holbach, tematizó en términos de ciencias sociales esa idea de memorias colectivas que puede agrupar memorias individuales pero que nunca se confunde con ellas, y la descripción hecha por don Elías, bueno, inmejorable. En todo caso, siempre las memorias colectivas tratan de convertirse en memorias históricas. Y bueno, allí ya entra en juego toda una serie de factores que van desde el rumor personal, y grupal, hasta lo que hoy día conocemos como las redes sociales, los portales de noticias, los medios clásicos, quizás termino citando a aquel otro sociólogo, pero del otro lado del océano, Marshall McLuhan, que a los comunicólogos de la época que decían el medio es el mensaje, él les respondió: no solo, el medio es el masaje. Y como el medio es el masaje, además de ser el mensaje, entonces las memorias colectivas van a volverse más o menos históricas de la manera como se masajea aquellos que hay que masajear para que se vuelvan más o menos explícitas o calladas o censuradas. Por cierto, Marshall McLuhan nació tal día como hoy. Ahora, fíjate. Sí, ahora, la memoria voy a pensarla como un recipiente, ¿verdad? En el caso venezolano, ese recipiente de memoria colectiva, ¿qué tiene, Elías? No te entendí, César. En el caso venezolano, La memoria colectiva, ¿qué tiene? la memoria colectiva tiene lo que el pasado le dejó, tratando de darte una respuesta que pueda ser comprensible. Nadie nació en una blanca, ya viene de atrás una carga de sensibilidades que van a determinar tu vida. Un ejemplo concreto para no enredar estas cosas. En el caso venezolano, que a través de la historia las generaciones sufrieron prisiones pavorosas, desde la época de Guzmán Blanco, ambas, es muy difícil que eso no determine hoy un miedo o una pasividad frente a las cárceles de hoy día. Son los 20 años largos del guzmancismo, casi la década de Cipriano Castro, los 30 años casi largos de Gómez, y en la década de Pérez Jiménez, medio siglo de cárceles y prisiones. ¿Quién no tuvo alguna historia familiar? ¿Quién no tuvo un deudo en la rotunda? ¿Quién no supo de las torturas de Bajo Seco durante la Guerra Federal? Oye, eso, es decir, mi comportamiento de hoy como venezolano no está determinado por el miedo que yo le tenga a la DGCIN, evidentemente sí, pero también por mi conexión. Yo estoy conectado directamente con los pesares y con los temores y con los pavores de mis abuelos y de mis bisabuelos. Entonces eso te marca la vida como sociedad y te obliga a respuestas mecánicas. Aquí no hay que pensar, aquí hay que actuar como actuaron mis difuntos ante la rotunda, ante Bajo Seco, ante el guzmancismo. Va por ahí. Elías ha aportado la relación directa de sus ancestros, pero he leído, preparándome para esta conversación, que no necesariamente la memoria colectiva hubo que participar de algo previo. El caso alemán con la experiencia nazi, por ejemplo, y desde los baby boomers, generación de los baby boomers hasta el presente. Pero quisiera una observación tuya, Pedro,
sobre lo que acaba de decir Elías, porque él ha referido, que dijo, para no enredar, por ejemplo, al tema represivo que es tan presente en la Venezuela de hoy. El miedo a la DGCIN es por algo actual, correcto, sí, pero tiene un ancestro, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso, Pedro, sociológicamente hablando? Sí, es muy interesante. Mira, lo que acaba de decir Elías, yo nací en el 68, yo soy un hijo de la democracia. Uh-huh. Yo me eduqué viendo Estefanía, leyendo libros de historia, más o menos heroica y épica, pero para mí, hasta que llegó el chavismo, yo no sabía realmente qué significaba vivir en una autocracia que se fue volviendo cada vez más dictatorial. Entonces, fue a partir de allí que ya no solo eran relatos, ¿ok?, que me vinieron transmitidos de un modo o de otro, sino que ya comenzaba a ser parte de la experiencia de gente cercana, de gente extremadamente cercana, que familiares en cárceles, torturados. Entonces, toda esa memoria que nosotros en Venezuela, la gente de mi generación y las que vinieron posteriormente, no teníamos acerca de la dictadura, empezamos a tenerla. O la gente, los venezolanos de los últimos 10 años, que han podido tener una idea de lo que era la hambruna en África. En mi época nos recordamos de Biafra, por ejemplo, del concierto de Bangladesh, aquel que hizo Harrison. Pero hoy en día en Venezuela la gente sabe lo que es pasar hambre. Eso es algo que durante el siglo XX, eso fue una experiencia que prácticamente no se vivió sino a través de, justamente, como lo dice el título del foro al que nos convidaste, una experiencia, un trauma intergeneracional, pero no vivido. En cambio, Venezuela, con lo que ha sido el legado del chavismo volviéndose gubernamental y luego con el madurismo volviéndose totalitarismo, mira, las vivencias de la tortura, de la represión, de la dictadura, del hambre, esas son vivencias que se han vuelto para nosotros. Hoy somos testigos, y hoy somos testigos que estamos regados en el mundo, tratando de transmitir eso que hemos vivido y que es realmente denso, pues. Elías, ahora yo quería llegar a este punto que te voy a plantear ahora. Hablamos, por ejemplo, de la democracia. El venezolano tiene en su ADN el gen democrático. Ya tenemos 26 años de chavismo, ¿verdad?, de revolución bolivariana. Es decir, hay personas de 30, 33 años que realmente no han conocido sino esto. Y esas personas, sin embargo, pueden decir que son democráticos, que quieren ser democráticos y que luchan y ansían la democracia. ¿Por qué? ¿Es que eso de la memoria colectiva funciona también en ese caso particular? El joven, entre comillas, que tiene 30 años, tiene un padre y una madre de 60 o de 70, que tuvieron abuelos más viejos y muertos. Ellos son, en primer lugar, la escuela del republicanismo y de la democracia. Eso se mete en la cama, eso se mete en la cuna, eso se mete en el comportamiento doméstico. Ahí empieza la atadura con el pasado, el mandato de los difuntos. ¿Por qué diablos yo fui copellano a los 12 años? Porque fue la verdad. Porque simplemente un atavismo. Mi mamá salió a la calle en Boconó con la bandera verde. Hasta el sol de hoy. ¿A cuántos no le pasó? Tú eres hijo de una figura importante de Acción Democrática o de la vida parlamentaria. ¿De dónde te puede venir a ti? ¿De los libros y del micrófono? Evidentemente sí, pero también de esa experiencia paterna o materna. Ahí se fue formando tu república, ahí se fue formando tu vida, aun cuando no lo hubieras vivido. Mis nietos no saben qué es democracia, o peor todavía, mis nietos no saben qué es Venezuela,
porque viven en el extranjero, pero allá están sus hijos y aquí estoy yo con esta cháchara y con este comportamiento. Yo le transmito un paradigma y ese paradigma se le mete en algún lugar, se le tiene que meter con algún problema. No lo quería dejar pasar porque todo lo que estamos diciendo es así como estamos diciendo teóricamente, pero hay también la irrupción de la novedad. En la memoria colectiva de Venezuela no cabe estas peregrinaciones masivas. Venezuela ha sido una sociedad sedentaria desde siempre y ahora se ha convertido en protagonista de una diáspora. Eso crea un trastorno terrible de la vida, de la conducta, del sentimiento, del entendimiento de la vida, que debe de alguna manera estudiarse o relacionarse con todas las vivencias antiguas, con todas esas memorias que nos han dirigido a la vida. ¿Cómo me dirige a mí la vida si jamás ni yo salí al ostracismo, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos que están establecidos desde el siglo XIX, por ejemplo, porque vivieron cómodamente o tranquilamente, por lo menos en su casa? Ahora han tenido que irse masivamente millones y millones de venezolanos. Eso es un guamazo muy grande, una ruptura pavorosa que conspira contra estas ideas que nosotros estamos desarrollando. Hay que agregar ese factor, la complicación de la sociedad venezolana hecha en la horma de la sensibilidad antigua, pero golpeada por este horror. Tú estás en Miami trabajando, pero no estás en Miami trabajando porque tuviste el placer de irte, sino que como millones y millones de venezolanos les tocó este horror. Bueno, este horror tiene que examinarse también como un elemento que se agrega a la memoria colectiva, pero que es distinta porque no se puede tener memoria de lo que no existía. Es un temazo, muy complicado, pero es un temazo. Es un temazo. Uy, lo que has planteado es apasionante. Pedro, ¿te atreves a dibujar, a considerar cómo sería esa memoria colectiva de esa sociedad venezolana que está repartida por el mundo? Eso que acaba de contar, la frase de Elías me impactó, y me impactó porque de alguna manera me ocurre también con mis nietos, y no es que mis hijos no conocen la democracia, yo tengo hijos que no han vivido en democracia, pero es que tengo nietos que no han nacido en Venezuela, no saben ni siquiera qué es Venezuela. ¿Cómo se va a conformar esa memoria colectiva, Pedro? Bueno, mira, hay varias cosas, me parece, allí. Tú varias veces has tenido al gran amigo y colega Tomás Páez, que está haciendo un trabajo eminente en términos de recoger y de hacer un arqueo mundial de cómo las diásporas venezolanas ha dejado de ser solamente éxodo para producir cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo, los que estamos viviendo afuera, no somos ajenos a todo este fenómeno de instrumentalización que se le está dando a la historia, ¿ok? Y que estamos como oscilando entre dos polos. Por un lado está ese polo que es el que más tiene como voz mediática, que está ligado al establecimiento contemporáneo del trumpismo, ¿ok? Como una transformación legítima y legal del narciso personal y de su épica heroica en historia, que siempre va a ser parcial y orgullosa de serlo, pero con ribetes universales. Pero por el otro lado está esa instrumentalización que se le ha llamado con un término gringo woke, ¿ok? Y que está llevando que está siendo producida por los afectos a la discriminación positiva, al victimismo, sea como sea, incluso feminista. Te doy un ejemplo. Mira, aquí ahorita hay una polémica entera porque una antigua ministra socialista, Najat Vallaud-Belkacem, ha sido nombrada en un puesto importantísimo en la Corte de las Cuentas, los que llevan las cosas económicas y financieras serias. Y
y frente a las críticas que se le hacen porque no está capacitada académicamente para ejercer ese puesto, entonces todo el escándalo ha sido que porque es trigueña, que porque es hija de árabes, porque es esto, porque es lo otro, ¿ves? Entonces estamos viviendo entre esa doble instrumentalización que ha hecho que hoy uno de los grandes desafíos que todos tenemos, incluyendo las diásporas venezolanas, es qué hacer frente a esas fábricas de fake news que asumen de una manera absolutamente potente el quehacer contemporáneo de lo que se está fabricando como historia. Te doy un último ejemplo. Fíjate cómo hoy día todo lo que tiene que ver con postcolonialismo ha prácticamente colonizado los estudios de historia, pero todavía no en Venezuela, no completamente, pero aquí en Francia, en Inglaterra, en las facultades de las grandes universidades gringas. Y el modo como ese trabajo sobre lo que llaman postcolonización, que tiene muchísimo de anticolonialismo que nosotros en el tercer mundo conocimos en los años 60 y los años 70 y que no podemos sino mirar con una cierta distancia, hoy día está produciendo todos esos fenómenos que hemos visto en todos lados del mundo, en el que, por ejemplo, las juventudes occidentales que han tenido esa formación democrática, con capacidades de confort, de alimentación, etcétera, son los primeros que están haciendo manifestaciones por la libertad de Palestina, aún siendo el YTV que si estuviesen en Palestina serían inmediatamente asesinados, pero justamente están escupiendo en la sopa, y están escupiendo en la sopa a fuerza de ese discurso postcolonialista que se ha vuelto no un instrumento como es la historia, como son las disciplinas científicas, sino una meta, y una meta moral que se vuelve política y que nos está dando un poco hoy día la medida de las dificultades en las que estamos viviendo. Interesante, de verdad. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado, así que don Elías, le dejo a usted la palabra conclusiva en la mañana de hoy. Mira, casualmente yo había notado aquí algo que acaba de decir mi colega. Todas estas cuestiones de memoria histórica y de atadura del pasado ahora tiene un enemigo mortal que son las redes sociales. Por ejemplo, y que nunca habían impactado tanto como en la actualidad. Ideas que habíamos asimilado desde el siglo XVIII por la Ilustración y que se fueron acomodando a nuestras vidas republicanas de Hispanoamérica, se están convirtiendo ahora en un horror. Ahora es otra vez el discurso de la solidaridad, de la superioridad racial, de la fortaleza de las potencias. Una cosa pavorosa que conspira contra lo que medio nosotros fuimos entendiendo en Venezuela del siglo XX y en América Latina del siglo XX sobre vida republicana, democrática y decente. Entonces, de pronto, el fascismo y el comunismo y los nazis, que eran los enemigos naturales, se convierten en modelos. Cúnchale, ¿dónde está? ¿Cómo entendemos este antagonismo? De momento se lo quiero achacar a las redes sociales, y a esos grandes laboratorios que puede tener Putin o que puede tener Trump, pero algo muy potente se está entrometiendo en este entendimiento más o menos sensato que acabamos de expresar los entrevistados. Pero es un temazo, César, hay que volver a eso. Sí, señor, volveremos. Elías, Pedro, muchísimas gracias por esta maravillosa conversación en la mañana de hoy. Gracias a ti. Gracias. Encantado por esta conversación con Elías. Vale, Pedro, un abrazo y gracias de nuevo. Pedro José García Sánchez es doctor en sociología, profesor en la Universidad París-Nanterre, nos habló desde París, y Elías Pino Iturrieta, eminente historiador venezolano, miembro de la Academia Nacional de la Historia desde Caracas. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso, ¿qué es la insuficiencia venosa crónica que le han diagnosticado a Donald Trump? Ya regresamos.
las 10:38 de la mañana. ¿Qué es la insuficiencia venosa crónica? Eso es lo que le han diagnosticado al presidente Donald Trump. Regresemos a Caracas para consultarlo con una eminencia en la materia, como lo es el doctor Alexis Bello, cirujano cardiovascular. Alexis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Alexis. No te escucho, Alexis. No te escucho. Ahí tenemos al doctor Bello, pero no lo estamos escuchando. A ver, ahora sí creo que te logré oír. Sí. Pero ciertamente, César Miguel, para mí es un placer haberte oído y agradezco mucho esta gentil invitación. ¿Qué es la insuficiencia venosa crónica, Alexis? Mira, César Miguel, antes de empezar a decirte, darte una opinión en relación con la pregunta que me estás haciendo, a mí me gustaría hacer la siguiente acotación, porque creo que por ser respetuoso con tu distinguida audiencia, y se refiere al hecho de que las enfermedades, aun aquellas sin mayor significación, pero que afectan a las personas públicas o notorias, o en todo caso personalidades pues prominentes, a menudo se convierten en temas inusitadamente de interés público y pueden tener un impacto considerable en la sociedad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para manejar el tema, sobre todo en este caso pues que se trata del señor presidente de los Estados Unidos. Recientemente trascendió que el presidente Donald Trump era portador de una insuficiencia venosa crónica. Entonces, para consumo elemental y mediático de la audiencia, que es la insuficiencia venosa crónica. En los miembros inferiores, en la parte profunda, existen unos conductos que son las venas, que son las encargadas de llevar la sangre desde esa parte del cuerpo hacia el corazón. Esos conductos tienen una especie de válvula. Funcionan un poco como cualquier represa, la represa Alguri, que permite que pase el agua, pero no que se devuelva. Pero al igual que eso sucede en ese sitio, las venas permiten llevar la sangre hacia el corazón, pero las válvulas impiden que se devuelva. Cuando por cualquier circunstancia, que son múltiples, la mayor parte de ellas afortunadamente irrelevantes, se dañan una o varias válvulas, la sangre parte llega a su destino final, que es el corazón, pero parte se devuelve. Y entonces sucede lo que pudiéramos hablar o pudiéramos mencionar desde el punto de vista elemental como un encharcamiento de ese líquido, que no es otra cosa que la sangre, en esa zona de los miembros inferiores. Y ese encharcamiento, dicho en esa forma, puede producir algún grado de molestia y algún grado de complicaciones. Pueden haber hiperpigmentación de la piel, pueden haber inclusive úlceras, pueden haber hinchazón, los miembros se edematizan, pueden tener una serie de consecuencias, que es lo que sucede en esto que coloquialmente se llama pues la insuficiencia venosa crónica. De eso se trata, eso es lo que tiene en teoría, pues, de acuerdo con la información publicada en los medios de comunicación, el presidente Trump. Alexis, ¿y cuáles son los riesgos de esta insuficiencia venosa crónica? Perdón, que no entendí la pregunta.
¿cuáles son los riesgos que supone esta insuficiencia? Ok, los riesgos, muy bien. Bueno, ahí, como toda enfermedad, cuando llegan a un extremo, que esperemos que no sea porque afortunadamente el presidente tiene una lesión muy moderada. Fíjate que de acuerdo con lo que mencioné al principio, que a veces se exageran un poco las cosas. ¿Tú sabes cuántos americanos hay con insuficiencia venosa crónica en estos momentos en los Estados Unidos? Hay más de 20 millones de personas. Caray. Esto nos dice o ilustra cuán frecuente y cuán insignificante es, por lo menos en este estadio. No estamos hablando de un estadio ulterior que puede tener complicaciones, pero en este estadio simplemente de una insuficiencia venosa crónica, cuán corriente, común es esta enfermedad. Pero en relación a la pregunta concreta tuya de los peligros, en las etapas más avanzadas de la enfermedad pueden aparecer algunas complicaciones. Una de ellas son las úlceras, otra que esto se transforme no en una insuficiencia, sino en una trombosis. Es decir, que además de insuficiencia existan trombos. Esos trombos en el sistema venoso profundo, que es el que nos atañe en esta conversación, pueden eventualmente desprenderse y producir a distancia un embolismo, particularmente en los pulmones. Uno de los riesgos es el embolismo pulmonar. Alexis, muchísimas gracias pues por estos minutos en la mañana de hoy. Fue un placer haberte oído hoy. Gracias. Alexis Bello, eminente cirujano cardiovascular desde Caracas. El reloj indica 10:45 de la mañana. Cuando se trata de problemas de audición, vamos a lo que nos dicen las cifras. Aproximadamente entre 2 y 3 de cada 1,000 niños en Estados Unidos nacen con un nivel detectable de pérdida auditiva en uno o ambos oídos. Más del 90% de los niños sordos nacen de padres oyentes. La noticia es que ahora un ensayo de terapia génica muestra resultados prometedores para el tratamiento de niños y adultos jóvenes nacidos con pérdida auditiva genética. El estudio, en el que participaron 10 personas de entre 1 y 24 años con mutaciones en el gen OTOF, reveló que una sola inyección de terapia génica restauró la audición en los 10 participantes. La terapia utiliza un virus sintético para administrar una copia sana del gen OTOF directamente al oído interno. En 6 meses, el volumen promedio del sonido perceptible entre los sujetos del estudio mejoró de 106 decibelios. Por ejemplo, el sonido de una motocicleta o una cortadora de grama eléctrica es ese nivel a 52, el equivalente a un barrio tranquilo o una conversación en casa. Las imágenes de niños, la voz de sus padres por primera vez, ya se han hecho virales. Qué buena noticia, ¿no? A ver, ¿cómo escribir una novela? Pero no una novela cualquiera. ¿Cómo escribir la novela que tú quieres leer? Ese es el título del taller que va a dictar el novelista Camilo Pino online. Vamos a conversar con él. Camilo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hoy es la mañana de los Pino. Así es, César Miguel, ¿cómo estás? Bien. Me sorprendió y me contentó mucho ver a mi papá. Así es. Bueno, ahora lo que falta es que después entreviste al nieto, ¿no? Vamos bien. Sí. Entre insuficiencias venosas crónicas y noticias de emigración, aquí está la familia Pino. A ver, ¿cómo es este taller? ¿Cómo escribir la novela que quieres leer?
Sí, mira, es un taller literario. Es un taller literario, está concentrado en la novela, que es un texto de largo aliento, con profundidad. La intención, el título es una provocación, ¿no? Y es una invitación a escribir ese texto que tienes adentro o que te gustaría haber leído y que los demás no han escrito, ¿no? Que es como una especie de truco. Pero no es más que una provocación porque el camino de todo escritor es muy personal, es muy personal. Son 6 sesiones, es un taller que estoy organizando con la gente de Círculo Amarillo en Caracas y bueno, una oportunidad de hablar del oficio y quizás de ayudar a la gente a comenzar a escribir, a soltarse, a enfrentarse a ese texto largo, ¿no? Lo has de 7 puntos. El primero, la lección perdida de Ítalo Calvino. ¿Cuál es? Sí, mira, eso es una elucubración. A Ítalo Calvino lo inventaron a la cátedra Norton de Harvard, justo el año en que murió, y escribió un libro estupendo, escribió 6. La cátedra Norton es una cátedra que le dan a grandes artistas consagrados, muy importantes. T.S. Eliot, por ejemplo, Stravinsky, pasó por allí también, el mismo Borges, y le tocó a Calvino en una ocasión. Calvino escribió sus 5 lecciones, no llegó a escribir la 6ª porque son 6, y en sus notas hay un tema que se supone que pudo haber sido esa 6ª lección, y es cómo comenzar un texto y la importancia del principio. El ejercicio que voy a hacer yo es elucubrar cuál pudo haber sido ese consejo de Ítalo Calvino. Muy bien. La propia y el texto, la voz propia y la voz del texto. Ese es el punto 2. Sí, la voz del autor es quizás lo que podemos llamar el estilo, lo que distingue a un artista, que es lo que busca un artista al final del día, ¿no? Y a ver, tú ves un botero y sabes inmediatamente lo que es un botero, ¿no? Tú lees unas páginas de García Márquez y inmediatamente sabes que estás entrando en un mundo muy especial, ¿no? Eso es la voz del autor, que es muy diferente a la voz del narrador. La voz del narrador es la voz a través de la cual te cuentan. Pero los dos son aspectos fundamentales, ¿no? Hay novelas que son pura voz. Piensa en Rulfo, por ejemplo. Piensa en Rulfo, son novelas hechas a base de voz. También tienen trama, tienen una cantidad de cosas, pero ahí nos vamos a concentrar en eso, en lo que significa el estilo personal y tratar de formar unos rasgos distintivos de tu escritura y lo que significa darle una voz propia a un personaje. Personaje, el soplo de vida, cómo crear personajes independientes y creíbles. Sí, además suena como si tuviera la fórmula, ¿no? Como si fuera tan fácil. Sí, es que por eso que lo estoy leyendo de esa forma, porque es que al leer tu catálogo, tu pensum de estudio, dije, Dios, yo voy a tomar este taller. Qué bueno que te causó eso. Pero mira, en cuanto a los personajes y el soplo de vida, lo del soplo de vida es una imagen bíblica, ¿no? Es una imagen bíblica del Génesis, es muy bonita, ¿no? Además del Génesis hay 2 cosas muy importantes para la literatura. Lo primero es esa primera línea, ¿no? En el principio fue el verbo, que creo que en realidad es de San Juan, pero eso es otra historia. Sí. Pero la otra es cómo crean vida a través de un soplo. Es literal, ¿no? Dios sopla y de ahí aparecemos nosotros. Y eso es lo que nosotros, en una medida muchísimo más pequeña, obviamente, ¿no? Ilimitada y fallida, tratamos de hacer con nuestros personajes. Lo importante no es cómo se haga, si es soplando, si es empujando, si es inventando, lo importante es que los personajes tengan vida. Tú tienes mucha experiencia en eso, porque tú has trabajado muchísimo en largo aliento, ¿no? Y sabes lo importante para el largo aliento, que es tener personajes que tengan personalidad propia, ¿no? Es un poco abstracta la idea, pero una vez le entras a un texto, a una historia, igual que hay historias de voz, hay historias de personajes. El punto 4, el tiempo y la trama. El mito del arco, la novela como un viaje que se recorre con una de 2 herramientas, el mapa o la brújula. Sí, allí mezclo varias cosas,
Porque te voy a contar algo del taller. El taller no va a ser necesariamente esos puntos. El taller va a ser lo que mis alumnos quieren que sea, ¿no? Y la intención en esa sesión es concentrarnos un poco más en la trama, ¿no? En el relato, en cómo construir ese relato. Lo de la brújula y el mapa es una imagen que se ha repetido muchísimo sobre la escritura. Creo que el original puede ser de Marías, pero lo he escuchado en muchas variaciones. Y la idea es que hay escritores de brújula y hay escritores de mapa. El escritor de mapa sabe todo lo que va a escribir porque baja la trama. Usualmente el escritor de mapa suele ser más utilitario o comercial. El escritor de televisión, por ejemplo, es un escritor de mapa, o tiene que ser un escritor de mapa. El escritor literario tiende a ser un poco más de brújula, se mete en el monte y ve dónde está el norte y se encamina hacia allá y va descubriendo cosas en el camino, quizás para sorprenderse a sí mismo. Entonces son métodos de trabajo diferentes que dependen de lo que quieras hacer y del tipo de autor que sea. Muy bien. Y bueno, no voy a irme deteniendo todo, pero por ejemplo, el punto 7 es una maravilla. Terminar la lección de Sherezade. Bueno, que es la contraria, ¿no? ¿Cuál es la lección de Sherezade? Que se puede escribir una novela a punta de comienzo. No una novela, una épica. Yo no sé qué es The Arabian, las noches árabes o las 1001 noches. Yo no sé qué son exactamente, ¿no? Pero la lección es... A ver, en términos prácticos es igual que vamos a hablar sobre cómo comenzar, vamos a hablar sobre cómo terminar, sobre cómo llegar a esa convención que es cerrar un relato, ¿no? Que no es otra cosa que una convención, un constructo imaginario, ¿no? El caso de Sherezade es una metáfora que nos permite entrarle al tema, porque ¿qué hace Sherezade? Sherezade comienza un cuento todos los días para salvarse de su vida, ¿no? Y es claro, como una manera de entrarle al tema, pero al final de lo que vamos a hablar, César Miguel, es los finales posibles, los finales cerrados, los finales abiertos, los no finales. Hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el caso de la novela de Kafka, La condena, que supuestamente no está acabada. Y sin embargo, a mí me parece que tiene un final perfecto, ¿no? Bueno, en ese tipo de detalles es en los que vamos a entrar. ¿Y todas estas que estás escribiendo? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Creo que acabo de terminar un texto que sería la tercera entrega de mi trilogía de Caracas, que comienza con Valle Samuro y sigue con Crema Paraíso y termina con este texto que se titula Combustión. Lo terminé hace una semana, ha sido como una liberación, pero tú sabes cómo son esas cosas, César Miguel. Uno cree que terminó algo y después resulta que no. Entonces mejor no lo conjuro mucho. Creo haber terminado una novela que sería la tercera entrega de mi trilogía y pienso meterme en algo ahora. Lo voy a mencionar porque estaba mi papá allí, que sería, si lo logro hacer y si zafo, mi primera novela histórica, pero primero tengo que cerrar esa trilogía. Qué bueno. Sabes que decía Alfonso Reyes, citado por nada menos que por Borges, los libros se publican porque si no, no se terminan de escribir nunca. No se terminan de escribir nunca. Y se terminan de escribir por cansancio también, sí, o por frustración, pero rara vez porque terminaste. Así es. O porque crees que hayas terminado. Bueno, los interesados en el taller, ¿qué deben hacer, Camilo? Mira, es Círculo Amarillo. Recuérdense de estas dos palabras, Círculo Amarillo, son muy fáciles de recordar. Ese es el grupo el que me está ayudando a organizar el taller. De hecho, ellos fueron quienes lo propusieron. Son unos jóvenes que se dedican a promover la literatura en Venezuela, que han montado otros talleres extraordinarios con Ana Teresa Torres, con Francisco Zuniaga, y que tienen mucha presencia social. Por eso les digo que lo que tienen que hacer es buscar a Círculo Amarillo en las redes sociales y allí van a ver las instrucciones. Camilo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Enhorabuena. No, gracias a ti y que te vaya estupendamente bien, ¿eh? Gracias. Camilo Pino. Y ¿qué hizo este martes en Conexión? ¿Qué hizo Zapatero en Venezuela? ¿Y por qué se ha convertido en el mediador de varias dictaduras? Este martes en Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.
En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.